Listo, listo, doctores. Ya lo solucioné, ya se puede grabar la sesión del día de hoy, ¿va? Entonces, pues vamos a iniciar la clase como tal. Pues ya vieron más o menos cómo es la dinámica con los primeros temas de cómo lo llevamos. Entonces va a ser igual, ¿sale? Cada tema que veamos, al último vamos a hacer algunas preguntas para que ustedes vean cómo les pueden preguntar esos temas o algo por el estilo a ustedes, ¿va? Entonces, el tema del día de hoy que nos toca abordar como tal es ya empezar, ya iniciar la parte introductoria de células del sistema inmune. Entonces vamos a dar un panorama primero general sobre qué células podemos contar con el sistema inmune a partir de la médula ósea, que es donde se ocurre esto llamado hematopoiesis, y posteriormente vamos a agarrar célula por célula para describir algunas características, algunas funciones, algunas enzimas, algunas proteínas que son esenciales para que podamos erradicar, ¿no? Podamos atacar algún agente pues agresor a nuestro sistema, puede ser bacteria, hongo, parásito, virus, todo lo que hemos visto a lo largo de las clases, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con este primer lienzo. Ya estos lienzos que vamos a trabajar, pues ustedes ya los tienen desde antes. Yo creo que al ratito también les paso de una vez los lienzos que vamos a utilizar, yo creo, desde el jueves hasta el viernes, ¿va? Entonces, tenemos este primer lienzo en donde viene el tema de hematopoiesis, así como a grande escala y para entendernos qué es la hematopoiesis, Jesús. La hematopoiesis prácticamente hace referencia a la producción de las células sanguíneas, ¿ok? A partir de esta es como se crean los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, células dendríticas, macrófagos, linfocitos, células NK, todas las células que hemos hablado a lo largo de otras clases. Desde aquí, a partir de aquí es donde se van a estar creando, ¿sale? Entonces vamos a hacer aquí un apartado, vamos a poner, ¿no? Que la hematopoiesis se refiere, ¿ok? Se refiere a qué cosa, Jesús? Se refiere a la producción, obviamente, de ¿qué cosas? Pues de células, ¿no? De células, específicamente células sanguíneas, ¿ok? Esto lo recalco porque, obvio, también tenemos algunos otros linajes que no sean células sanguíneas y que se puedan derivar de algunos otros lados, que más adelante no se angustien, lo vamos a ir recapitulando, ¿vale? Entonces aquí se refiere a la producción de nuestras células sanguíneas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos a gran escala, pues, el significado, lo que se denomina hematopoiesis. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? Es una pregunta muy curiosa. La hematopoiesis prácticamente van a ocurrir en los órganos linfoides primarios, ¿sale, doctores? En los famosos órganos linfoides primarios. Aquí te voy a poner un asterisco. Aquí les voy a colocar, doctores y doctoras, un asterisco de que prácticamente se producen en órganos linfoides primarios, ¿vale? No te preocupes, esto de órganos linfoides primarios justamente es el siguiente tema que tendríamos que nosotros abordar, ¿no? Una vez que terminemos el que estamos revisando de células del sistema inmune. Ya vamos a ver cuáles son los órganos linfoides primarios, cuáles son los órganos linfoides secundarios, terciarios, cuál de ellos, por ejemplo, nos ayuda solo a la hematopoiesis, cuáles otros nos ayudan a combatir en el sistema inmune bacterias, cuáles son patológicos incluso en algunas entidades clínicas como artritis reumatoide o cosas así, ¿va? Entonces, eso es como la manera introductoria. Ahora, ya iniciando como tal todo este proceso, yo sé que ustedes recuerdan a lo mejor que en los libros de histología, en los libros de hematología, que es una materia que ya van a llevar todavía muchísimo más adelantada, hay una clasificación muy importante que se llaman pro, que se llaman pre, antes de volverse las células maduras. Como tal, ahorita esa clasificación, al menos para el apartado de inmuno, no nos interesa tanto. ¿Por qué? Porque inmuno se centra, ¿sabes qué? A mí nada más dame las funciones de las células ya maduras, o sea, del neutrófilo. A lo mejor a mí no me importa tanto qué estadios son los que tuvo que pasar el neutrófilo para ser maduro, qué estadios tuvo que pasar el macrófago, mastocito y todas ellas para que ya fueran maduras. Eso no le importa ahorita a nivel de inmunología, ¿sale? Entonces, a lo mejor si tú ves en alguno de esos libros, ese tipo de clasificación, pues no te asombres, prácticamente sí existe, pero al menos para nosotros ahorita no es necesario abordarlas, ¿vale? Entonces,
Vamos a partir de una célula, que es la célula de color amarillo que pueden ver aquí de mi lado izquierdo, y esta célula amarilla la vamos a dividir, ¿vale? Va a tomar como dos caminitos. Vamos a empezar a darle nombre a esa célula amarilla. Esta célula la vamos a conocer, doctores, como la famosa célula madre hematopoyética. En la mayoría de los libros la van a ir describiendo así, doctores. Va a ser conocida como la famosa HSC, que es la Stem Cell Hematopoietic, la célula madre hematopoyética, ¿sale? ¿Qué significa HSC? Prácticamente célula stem de madre hematopoyética. Es decir, es una célula muy importante de donde va a surgir la hematopoiesis, es decir, la producción de células sanguíneas, ¿de acuerdo? Célula madre hematopoyética. Hematopoyética, ¿de acuerdo? Muy importante eso. Entonces, esta célula madre hematopoyética, doctores, muy importante, se va a poder diferenciar en dos caminos, en dos células, ¿ok? Si lo queremos ver de alguna forma, a lo mejor medio chusca, vamos a decir que esta célula madre hematopoyética está por decidir entre estudiar medicina, es decir, ser doctor, ¿no? Como todos los que a lo mejor estamos aquí, pero también está, ¿ok? También está a lo mejor un poquito, interesado en convertirse o en estudiar, no sé, lo que tú quieras, que vamos a ser abogado, ¿no? Entonces puedes optar cualquiera de estos dos caminos, dependiendo de muchas cosas. ¿De qué depende que, por ejemplo, se vuelva médico en vez de abogado? Depende de citocinas. Recuerden que las citocinas son proteínas de baja densidad que llevan un mensaje. Uno de esos mensajes, doctores, dijimos, es la diferenciación. Entonces aquí yo voy a tener ciertas citocinas para que se diferencie, me produzca la célula médica, y tengo otras citocinas para que me produzca y se diferencie a una célula de abogado. Un ejemplo es así, ¿sale? No te preocupes, ahorita yo te doy las citocinas que son importantes aquí. Primero vamos a acabar todo el recuadro de las células y ya después les vamos poniendo las citocinas, ¿les parece? Porque va a ser un poquito más fácil de explicarlo de esta forma. Entonces, vamos a darle ahora sí nombre. Ya no va a ser doctor, vamos a darle un nombre inmunológico como tal. Si, por ejemplo, nos vamos al apartado de arriba, doctores, esta célula la podemos conocer como un progenitor. Va a ser un progenitor y va a ser el famoso progenitor, no se les olvide, mieloide, doctores. Es el progenitor mieloide, ¿de acuerdo? Ahí está. Es el progenitor mieloide. Mientras que el de abajo, vamos a poner, ¿no? Que este de acá, brother, este de acá es el progenitor linfoide, ¿de acuerdo? Cada uno de esos progenitores, doctores, nos va a dar ciertos grupos de células. El progenitor mieloide me va a dar ciertas células y el progenitor linfoide me va a dar otras células, ¿de acuerdo? Entonces vámonos ahora con el progenitor mieloide. ¿Qué células nos va a dar a su vez esta, Jesus? Por ejemplo, esta de aquí la podemos dividir a gran escala, a grandes rasgos, más o menos en 6 tipos celulares. Nos puede dar 6 células diferentes que son justo las que vamos a colocar aquí. Vamos a poner una hacia acá arriba. Vamos a tener aquí mi primer célula. Por ejemplo, vamos a poner otra hacia acá, ¿no? Acá vamos a tener mi segundo grupo de células. Vamos a poner, por ejemplo, hacia acá mi tercer diferenciación o grupo celular. Vamos a tener hacia acá, ¿no? Mi cuarto grupo de células. Vamos a tener hacia acá. Ahí me salió un poquito chueco. Vamos a ponerlo otra vez. Mi quinto grupo de células. Ok. Y vamos a poner uno hasta esta parte inferior. Ahí está. Prácticamente me va a dar 5 grupos celulares, ¿vale? ¿Cuáles son esos grupos celulares, Jesus? Por ejemplo, vamos a empezar a colocarlos. Hasta arriba, van a ser unas células que son las únicas células que son compartidas por ambas respuestas inmunitarias. Tanto la innata como la adaptativa, doctores, pertenecen esta célula
y además es considerada una célula presentadora de antígeno por excelencia. ¿De qué célula estamos hablando? ¿Recuerdan de las clases que hemos tenido? Ya sea que prendan su micrófono o por ahí por el chat me digan el nombre de esta célula. ¿Cuál es esa célula, doctores? Lo vimos cuando revisamos la parte de componente celular, componente humoral. Es la única célula que es compartida por ambos tipos de respuesta inmunitaria y es considerada una célula presentadora de antígeno. Ok, ahí por ejemplo Alexandra nos comenta, es una célula dendrítica y es correcto, ¿sale? Hasta acá arriba tendríamos por ejemplo a mi poderosa célula dendrítica, ¿de acuerdo? Las células dendríticas son muy curiosas, las vamos a ver yo creo que en la siguiente clase. Yo creo que va a ser la mayoría de la clase dedicada a células dendríticas porque son muy importantes. Entonces, ahí está, ¿de acuerdo? Ya tenemos a nuestra famosa célula dendrítica, doctores, muy importante. Aquí vamos a poner que esta es nuestra célula dendrítica. Ahí ya la tenemos. Vamos a poner aquí, ¿no? Que a su vez tenemos algo conocido como los famosos granulocitos. Yo en algunas clases les pregunté cuáles son los granulocitos que tiene el sistema inmunológico y varios me podían responder, ¿no? Algunos me decían, no, pues es que, por ejemplo, tenemos a los famosos, ¿qué? A los famosos neutrófilos. Entonces, aquí tenemos a los famosos neutrófilos. No, pues que, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo incluso de otro colorcito un poco más fuerte. Acá, hasta acá arriba tenemos a los neutrófilos, que es un tipo de granulocito que son muy importantes, por ejemplo, para combatir bacterias. Tenemos otro tipo de células también conocidas como granulocito, que son los famosos eosinófilos. Les voy adelantando los eosinófilos importantes para combatir qué cosa, pues principalmente parásitos, ¿no? Tenemos otro grupo de células, ¿no? El cual vamos a poner un moradito ahora, el cual se conoce como basófilos. Los basófilos se ha visto que también nos ayudan contra los parásitos en menor proporción, pero nos ayuda a ellos, ¿sale? Yo creo que esta célula, doctores, para que no se me amontone acá, la voy a poner adelante, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner el basófilo. Entonces, prácticamente ya tenemos esas tres células que contemplamos, ¿no? O metemos dentro de los granulocitos. Más adelante yo te iré comentando por qué, ¿no? Por qué le llamamos granulocitos a este tipo de células. Pero ahí está, ¿ok? Entonces ahí ponemos que aquí tenemos un neutrófilo, tenemos un eosinófilo, tenemos un basófilo. Obviamente ahorita no estamos siendo tan estructurales, pues tú ya sabrías que el neutrófilo, por ejemplo, pues dentro de él pues tiene un núcleo multilobulado, tiene algún tipo de enzimas que son importantes. El eosinófilo, mientras tanto, pues es un núcleo bilobulado, entonces igual con gránulos. El basófilo aparentemente pudiera haberse semejado a un neutrófilo, ¿ok? Y ahí está, ¿no? Todo eso pues tú ya lo conocías, ya lo sabes, ¿va? Entonces, muy importante, vámonos con el siguiente. ¿Qué rollo, Jesus? Lo siguiente que quiero comentar de las siguientes células, doctores. Vamos a ver aquí un blanco totalmente. Vamos a subir un 2, ahí está. Las siguientes células debajo de los granulocitos van a ser unas células conocidas muy importantes, estas también, claro que sí, que son los famosos, doctores, monocitos. Van a ser los famosos monocitos. Van a ser, doctores, los famosos no sé si es con dos. Van a ser los monocitos. Los monocitos, muy importante, doctores, no se les olvide esto que les voy a mencionar. Los monocitos se van a diferenciar, ¿ok? Van a poderse diferenciar. A su vez, aquí por ejemplo los granulocitos, pues hablamos de los tres. Los monocitos se pueden diferenciar. ¿En quiénes se van a diferenciar, Jesús? Principalmente en dos células que a lo largo de todas las clases las vamos a ver. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otros grupos de células.
Si tú quieres algún libro que te, por ejemplo, les recomiende, la verdad es que aquí varía muchísimo. Muchos libros no traen la gran cantidad o la mayoría de lo que revisamos aquí en clase de las células. Entonces, para que tengas cuidado, ¿sale? Entonces, los monocitos en primera instancia se pueden diferenciar a unas células. Doctores, esta célula pertenece a una respuesta inmunitaria innata y también es conocida como una célula presentadora de antígeno. Ojo, solo le pertenece a la respuesta innata y también se conoce como célula presentadora de antígeno. ¿De qué célula estamos hablando, doctores? Perfecto, ahí nos comentan que el famoso macrófago. Entonces, es correcto. Aquí tendríamos al macrófago, ¿sale? Ahí está. Entonces, ya después más adelante vamos a ver la diferenciación de monocito y el macrófago, ¿sale? Hay otras células que creen, hay otras células que del monocito también te puede llegar a diferenciar. Se ha detallado en algunos estudios últimamente recientes que puede originar este tipo de células si es que recibe las citocinas ideales. Gracias a Dios o por suerte, como tú quieras llamarlo, no les van a preguntar esta diferenciación porque te comento, es muy rara, incluso ninguno de los libros, creo que el ABA sí, en alguna parte muy molecular, pero la mayoría de los libros no te comenta que el monocito se puede diferenciar a una célula dendrítica, doctores. El monocito, si recibe la condición muy buena de del sistema inmune, se puede diferenciar a una célula dendrítica, ¿ok? Pero no te preocupes, por suerte, dendrítica, te comento que no la vamos a revisar, por eso voy a poner una X de que no te angusties esa diferenciación, ¿va? Ahora, después de los monocitos, ¿qué otro me interesa? Pues, por ejemplo, aquí tendríamos a una célula progenitora de unas células muy pequeñas. Estas células muy pequeñas llevan algo llamado hemoglobina, ¿ok? Entonces, a su vez están asociadas, por ejemplo, con la anemia. Ya después van a conocer si es anemia macrocítica, microcítica, normocrómica o hipercrómica, todo eso, esa clasificación de anemia, y de las células de las que estamos hablando son los famosos, ¿qué? Los famosos eritrocitos, ¿sale, doctores? Son los famosos, ¿qué? Eritrocitos. Muy bien, Yair ahí dice, hasta como preguntando de si son los eritrocitos. Efectivamente, mi Yair, son los eritrocitos, ¿va? Entonces aquí vamos a poner que estamos hablando de los eritrocitos, ¿sale? Ya después o sea, hay un pedote con los eritrocitos porque son unas células muy importantes. Pero ¿qué crees? Al menos aquí, por ejemplo, para el apartado de inmunología, pues no son como tan relevantes. Entonces, pues no te lo van a preguntar a nivel DEPA, ¿vale? Entonces no te los van a preguntar a nivel DEPA. Entonces, para que nos relajemos en ese sentido, pero ahí están los eritrocitos, ¿sale? Ahora, ¿qué otras células me faltan? Faltan unas células muy grandotas, que son conocidas como los famosos megacariocitos, ¿sale? Los megacariocitos después, o bueno, el megacariocito, después, doctores, se va a diferenciar a unos pequeños fragmentos justamente de dicha célula, que son justamente las plaquetas, ¿no? Todo lo que pueda ser como un púrpura trombocitopénica, algunos problemas ahí en las cascadas de incluso de coagulación, pues también se ven comprometido este tipo de células, este tipo de fragmentos que son conocidas, te repito, como las famosas plaquetas, ¿vale? Entonces aquí tendríamos prácticamente pequeños fragmentos del megacariocito, que es una célula grande y que son muy importantes, claro que sí, también son muy importantes las plaquetas, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí que estamos hablando de las plaquetas. Las plaquetas, ¿sale? Ahí está. Y el megacariocito, pues es una célula demasiado grande, incluso su morfología se pudiera más o menos asociar a un macrófago de este megacariocito. Entonces vamos a ponerlo incluso ahí un poquito de su figura. Ahí está. Y ahí tenemos a un megacariocito, más o menos.
¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahí. Ya no lo vamos a colorear ese, sino todo el fondo se me va a traspasar prácticamente. ¿Y qué otra célula, doctores? ¿Qué otra célula podemos mencionar? Ya nada más nos falta una célula muy importante. Son células, a lo mejor, pues, maybe ya tienen una noción. Ahí les voy a decir algunas características. Son células que tienen que ver con la inflamación, doctores. Tienen que ver con la inflamación y son células que liberan principalmente una hormona, que es la hormona de histamina. ¿Ok? Son células que liberan hormona de histamina y que tienen que ver 100% con la inflamación. Más o menos imaginan qué células, doctores, qué células serán, qué células serán muy importantes, que son los famosos mastocitos, ¿sale? Aquí entrarían los famosos mastocitos, ¿de acuerdo? Los mastocitos también son unas células muy esenciales para tu sistema inmune y las vamos a revisar todavía muchísimo más adelante, ¿te parece? Entonces, estas células son los mastocitos y ya después yo te correlaciono, ¿no? Yo te correlacionaré en su momento la importancia de estos mastocitos, ¿sale? Entonces, ve, ¿qué es lo que llevamos, Jesús? Lo que ya llevamos ya es bastante incluso, ¿sale? Del progenitor mieloide, ¿ok? Que viene de una célula madre hematopoyética, que ahorita vemos la citosina, se puede diferenciar a una célula dendrítica, se puede diferenciar a un granulocito, ya sabes cuáles, a un monocito, que a su vez sea un macrófago, ¿ok? A un eritrocito, a las plaquetas o a los mastocitos, principalmente, ¿de acuerdo? Eso es principalmente. Entonces, ya tenemos lo que nos puede dar todo un progenitor mieloide. No hemos hablado del progenitor linfoide. Te digo, ahorita de las citocinas no te me preocupes, o de las hematopoyetinas, también correctamente sería mencionarlas así. Las vamos a ir abordando, ¿va? Entonces, de aquí prácticamente lo que me interesa son cuatro. Son cuatro nada más, ya es un poquito, a lo mejor menos, ¿ok? Va a ser una, va a ser a ver, estoy en, no, esta, va a ser uno, que la primera diferenciación, ahorita vemos de qué nos habla. La segunda diferenciación, muy importante estas células. La tercera diferenciación y la última diferenciación, ¿sale? Entonces, ¿qué hubo, Jesús? Aquí, ¿qué células pueden estar viendo, no? ¿Qué células pudiéramos estar hablando? Estas células, la verdad es que son muchísimo más sencillas que las otras, porque algunas, te digo, ya ustedes ya las conocen. Justamente son las otras células que es compartida con la respuesta innata, que son las famosas células dendríticas. Entonces, aquí también entrarían, ojo, las células dendríticas, ¿vale? Las células dendríticas. Bien, entonces, ¿qué otra cosa? Aparte de las células dendríticas, pues los clásicos, los que ahora sí hemos más o menos mencionado a lo largo de las clases de ellos. Aquí tenemos unas células que no tienen núcleo y que son conocidas como los famosos linfocitos, ¿ok? Van a ser los linfocitos T. Aquí vamos a poner que son los linfocitos T. Doctores, este tipo de célula se puede diferenciar a células plasmáticas y se puede diferenciar a células de memoria y producir a su vez las plasmáticas anticuerpos. ¿Qué células estamos hablando? ¿De quién vienen esas dos células que acabo de mencionar, doctores? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué tipo de células? ¿Quién nos genera las células plasmáticas, doctores? Pregunta incluso de segundo bloque, inclusive, y ya la revisamos. ¿Quién será? ¿Quién será, doctores? Ya sea que ahí prendan su micrófono o nos ayuden en el chat. Ahí, por ejemplo, la doctora Alexandra nos dice los linfocitos B y es correcto. Esos serían los linfocitos B, ¿sale? Entonces, inclusive esta pregunta que pudiera parecer a lo mejor lógica, fue pregunta de segundo bloque, ¿sale? Entonces, para que lo tengan presente. Ahí están los linfocitos B, ¿ok? Y las últimas células, muy interesantes estas células, son unas células llamadas como linfocitos NK, ¿ok? Son llamadas como linfocitos NK, doctores. Aquí vamos a poner a los poderosos linfocitos NK, doctores. ¿Ok? Los linfocitos NK van a ser muy importantes contra
virus, contra agentes virales, que de hecho es uno de los temas que iremos viendo a lo largo de las clases y que va a ser muy importante y nos va a dar muchos dolores de cabeza. Entonces ya nada más falta ponerles los nombres, ¿no? Aquí dijimos que estamos ante una célula también dendrítica, ¿no? Dendrítica, muy bien, ahí está, Jesús. Tenemos a unos linfocitos T. Obviamente ya después cada uno de ellos, por ejemplo, el linfocito T a su vez se suele diferenciar ahora en linfocito TCD8 o linfocito TCD4, ¿sale? Pero no te preocupes, eso ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos a describir cada una de nuestras células, ¿vale? Entonces nada más recuerda, incluso aquí te lo correlaciono igual a linfocito TCD4, ¿ok? Y TCD8. De hecho, aquí vamos a aprender, doctores, el por qué lleva CD. ¿Qué significa CD? ¿No, Jesús? ¿Qué significa CD? Porque todo tiene una explicación y el CD también es importante porque te lo van a preguntar en tu examen departamental, ¿va? Entonces, y acá de linfocitos B tenemos, aquí vamos a poner a linfocitos B. Doctores, muy importante. Yo sé que a lo mejor no hemos visto todo el tema de linfocitos B, pero hasta ahorita, ¿qué linfocitos B hemos mencionado? Ojo, linfocitos B, no la diferenciación de los linfocitos B. ¿Qué linfocitos B? Hasta ahorita son dos, hemos mencionado. ¿Cómo se llamarían esos? ¿Cómo se llamarían los linfocitos B que hemos mencionado, doctores? Lo mencionamos en la clasificación de respuestas inmunitarias. ¿Cuáles? ¿Recuerdan? Está súper sencillo. ¿Cuáles? Ahí nos dicen 1 y 2 y es correcto. Es correcto, muy bien, ¿sale? Aquí tenemos los linfocitos B, el B1 y el B2. Ya sabes tú que el B2 es de una respuesta adaptativa y el B1 es de una respuesta innata más que nada por la función, ¿ok? Estos dos, por ejemplo, serían linfocitos T alfa beta. Y yo aquí, de aquí también se dan en ciertas ocasiones, porque también se ha visto que viene de otros lados el linfocito T gamma delta, que gamma delta y alfa beta recuerda que se refiere más que nada por el gen que es codificado, ¿vale? Para que más o menos ahorita, desde ahorita, ya empieces a ver un poquito la complejidad de los linfocitos. No es importante que te lo sepas así súper cañón ahorita en este primer bloque, pero los conozcas y ya en segundo bloque ya nos peleamos con estos vatos, ¿va? Entonces, y ya por último, pues dijimos que los linfocitos NK, ¿ok? Las células NK o las famosas natural killers, ¿sale, doctores? Entonces, ya tenemos como tal, ¿no, Jesús? Jesús nos dice, ya tenemos como tal el apartado de la hematopoiesis, doctores, el apartado de la hematopoiesis. Pero, ¿qué creen? Para que yo pueda tener todas estas hematopoiesis, ¿no? Toda esta hematopoiesis, necesitaba de qué, doctores? Necesitábamos de citocinas. Esas citocinas, ¿qué rollo, Jesús? Esas citocinas son las que te van a preguntar en tu primer examen departamental. Entonces vamos poniendo esas hematopoietinas específicamente. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Miren, aquí en citocinas, nada más para recordar, vimos que las que tienen que ver con la hematopoiesis se llaman hematopoietinas. Y yo les dije en su momento, no me gusta tanto que la tomen como clasificación porque incluso algunas interleucinas, su función es la hematopoiesis. Por eso yo no la consideraría como tal una sola clasificación de citocinas, pero así las consideran la mayoría de los libros, entonces vamos a verlo de esa forma, ¿vale? Entonces, muy importante, doctores, algo antes de pasar a las citocinas. Vamos a hacer un zoom aquí. Para yo poder saber que esta es una célula madre hematopoyética versus una célula madre de otra estirpe celular, ¿ok? Tiene que tener algún marcador, algo que la identifique en su superficie o en su membrana plasmática, que es la de color amarillo. Es, por ejemplo, nosotros. A nosotros nos identifica algo. Puede ser que ahorita Jesus se identifica porque, lo conozco porque se identifica porque tiene unos lentes de color negro. Puede ser que, no sé, a Alexandra la identificamos porque ahorita trae un vestido.
Puede ser que a lo mejor a Yair lo identifiquemos porque trae un reloj, ¿sale? Entonces, así identificamos y nos identificamos entre nosotros. Las células madre, porque son varias células madre, pero para saber qué es una célula madre hematopoyética, tiene que tener ciertos marcadores, ciertas cosas que se identifiquen para poder reconocerla. Y esos dos marcadores, doctores, esos dos marcadores que tienen su membrana, ¿ok? Que tiene aquí en su membrana, que vamos a poner, ¿de qué color vamos a hacerlo? Un beige. Vamos a poner aquí un marcador. Aquí yo lo estoy exagerando, obviamente, doctores, para que ustedes lo vean. No, incluso más fuerte, un color más fuerte son. Aquí yo lo estoy exagerando, como te estaba comentando, para que ustedes lo vean, ¿va? Pero los marcadores realmente son a veces receptores, son a veces otro tipo de moléculas, etcétera. Y eso es una pregunta departamental, doctores. Les han preguntado cuál de los siguientes marcadores pertenece a una célula madre hematopoyética y solamente son dos marcadores, solamente van a ser dos marcadores, doctores. Incluso lo voy a poner aquí. Solamente son dos marcadores. El primer no, yo creo que sí abajo para no hacer mucho chanchullo, pero se los pongo acá abajo, ¿sale? Con el mismo color. El primer marcador en su membrana plasmática es conocido como c-Kit. No te preocupes cuáles son las funciones de c-Kit, tú quédate con que nada más es un marcador, ¿ok? Que está en la membrana plasmática de mi célula madre hematopoyética. Si yo veo c-Kit en esa membrana plasmática de esa célula madre, ya me puedo orientar que es una madre hematopoyética. Se dedica a hacer hematopoiesis, ¿vale? Eso es una pregunta, ¿ok? No te la pueden hacer como qué marcador le pertenece a esta célula madre. También te la pueden hacer c-Kit, sabes que es un marcador de, y ya sabes, célula madre hematopoyética, ¿vale? ¿Qué otro marcador tiene? El otro marcador que tiene es conocido como el famoso CD34. Aquí, a partir de hematopoiesis, vamos a ver muchas de estas cosas. CD34, por ejemplo, es lo mismo que vimos con linfocitos. CD4, CD8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa el CD, Jesús? Aquí te lo pongo. El CD significa clúster de diferenciación, de diferenciación. Es decir, CD, ahí está, clúster de diferenciación. Es decir, doctores, el CD es un marcador de los que estamos comentando, como el que le colocamos aquí a la célula madre hematopoyética, pero mucho ojo, ¿ok? Estos clústeres de diferenciación no solamente sirven como marcadores, son marcadores, ¿ok? Pero estructuralmente no es una bolita así en su membrana plasmática. Yo te la pongo así para que a ti se te haga más fácil. Pero a veces esos clústeres de diferenciación, su estructura es así, por ejemplo, y sirve como un receptor o un correceptor, que ya más adelante todo esto se vuelve un pedote, pero ya después nos preocupamos, ¿va? Solamente recuerda que clúster de diferenciación es un marcador, pero que tiene funciones. Puede funcionar como un receptor, puede funcionar como un señalizador, como muchas cosas, ¿sale? Pero ahorita al menos que sepas que CD significa marcador, que es un clúster de diferenciación, en este caso el 34. El 34 lo vemos en las células madre hematopoyética. El 4 positivo lo vemos en los linfocitos T, CD4, por eso se llaman así. En los 8, pues, ¿por qué? Porque ahí se va a diferenciar a un CD8 citotóxico, que ahí está, ¿sale? Entonces, nada más como para que lo tengan presente. Doctores, hasta ahorita me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda con el significado de c-Kit, que es un marcador, con el significado de CD34, que es un marcador, y su significado específico es clúster de diferenciación? ¿Tienen alguna duda de lo que llevamos hasta ahorita? ¿Queda clara esa parte o tienen dudas? Puede ser que me digan por micrófono, por Zoom, como ustedes digan. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro?
¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos, doctores? A ver, cuéntenme ahí. Ok, nos dice Ingrid, bien, bien. Ok, los demás, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Venga. Perfecto. Ahí Uriel, por ejemplo, nos dice todo bien. Venga. Entonces vamos a continuar, ¿sale? Ya sabes que si de toda confianza les digo, si tienes alguna duda, me dices, ¿sabes qué, Jesús? Aguántame el pedo. Vamos a resolver porque me surgió esta duda, ¿sale? Entonces, ahora sí viene lo divertido, doctores. ¿Qué citocinas necesita un progenitor mieloide y qué citocinas necesita un progenitor linfoide? Pregunta de departamental, por excelencia. Aquí vamos a poner lo siguiente. Las citocinas que necesita un progenitor mieloide son las siguientes, doctores. Son tres, ¿ok? IL, que significa interleucina 9. IL, que significa interleucina 3. Y muy importante significa SEKIT L. Ok, ya no es lo mismo poner SEKIT normal, porque esto es como un receptor, se podría decir, que un SEKIT L, que es el ligando al que se une ese receptor. Si lo quieres ver un poquito de una forma que ya hemos revisado, es más o menos como las quimiosinas, ¿ok? Había un ligando y había un receptor. El SEKIT que está, por ejemplo, en tu célula madre hematopoyética es un marcador y su función es como un receptor. El C-KIT ligando es justamente el ligando, la molécula a la que se une ese receptor como para poder saber que se va a ese progenitor, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que podríamos señalar. Entonces, tenemos estos tres, pero ojo, aguántame el pedo, doctor y doctora, porque aquí me nos confunden mucho. ¿Cómo? ¿Por qué nos confunden mucho, Jesús? Porque en la mayoría de los libros, ¿qué citocina necesita un progenitor linfoide? Un progenitor linfoide necesita las siguientes citocinas. Interleucina 7, interleucina 3. ¿Y qué crees? SEKIT ligando. SEKIT L. Doctores, de estas citocinas, la única que no se repite es el 9 y el 7. Entonces, si somos muy específicos en tu examen departamental y te llegaron a preguntar qué citocina necesita una célula madre hematopoyética para diferenciarse a un progenitor linfoide o qué citocina necesitas en un progenitor linfoide para crear linfocitos T y linfocitos B, o hay muchas formas de preguntarla, ya lo iremos viendo, es cuál exclusivamente interleucina 7, doctores. Si, por ejemplo, te puede venir como inciso A, interleucina 3, inciso B, SEKIT ligando, e inciso C, interleucina 7. Es como tipo en NARM. Siempre va a existir una respuesta más correcta que las demás. Entonces, recuerda que estos dos no son muy específicos del linfoide porque también el progenitor mieloide los comparte, ¿sale? Entonces, los por excelencia que tienes que poner es la interleucina 7 específicamente para linfoide y interleucina 9 para mieloide. ¿Pueden existir otras preguntas? Claro que sí. ¿Cómo, Jesús? ¿Qué tipo de citocinas se necesitan para crear progenitores mieloides y linfoides? Y te pueden poner inciso A, interleucina 9, ¿no? Inciso B, interleucina 7 o inciso C, interleucina 3. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Ojo, la pregunta te dice ambos progenitores. Entonces, la interleucina 9 no sería una respuesta correcta porque es exclusivo del mieloide. La interleucina 7 no sería una respuesta correcta porque es exclusiva del linfoide. Entonces, ¿quién comparte ambos progenitores? La interleucina 3 sería una respuesta correcta. ¿Sale? Entonces, de esta forma ya te estoy diciendo cómo te podrían preguntar esto como para revolverte. ¿Vale? Entonces, tenlo muy presente. Ojo, doctores, si ustedes se van a los libros, no se preocupen. Yo creo que el día de mañana por ahí tengo unas tablitas de las hematopoyetinas para que lo tengan tal cual en una tablita y ustedes digan, ah, mira, pero así con este esquema prácticamente ya estamos dando las funciones de estas citocinas. Si tu doctor te pregunta, dime cuál es la función de la interleucina 9, tú le puedes decir, ah, mira, es que la interleucina 9 es una hematopoyetina, doc,
y esa, su función es justamente diferenciar la célula madre hematopoyética en un progenitor mieloide, ¿va? Esa sería la función de la interleucina 9. No se preocupen, también más al rato les digo, les subo una tablita donde vengan todas las hematopoyetinas y sus funciones. A ver, nos dice Uriel, Doc, entonces C-kit ligando es el mismo en ambos, ¿verdad? Sí, tanto mieloide como linfoide. Tanto C-kit ligando con un circulito los pongo, ¿ok? Y interleucina 3. E interleucina 3 también es lo mismo para ambos progenitores, ¿va? Entonces aquí, Uriel, les digo, depende de cómo les hagan la pregunta. Si les dicen, interleucina o citosina que se necesita para un progenitor mieloide, si te piden uno en específico, o el 9 o el 7 y se chingó, ¿va? Dependiendo de cuál te pidan. Si te dicen la pregunta, ¿qué citosina necesitas para generar ambos progenitores? No puedes poner 9 ni 7, porque 9 nada más te irías al mieloide, 7 nada más te irías al linfoide, entonces tienes que buscar a fuercita o interleucina 3 o C-kit ligando, ¿sale? Entonces, esa sería como una forma más o menos de verlo. Si te pude resolver tu duda, Uriel, cuéntame. Perfecto, va. Entonces, ahí tenemos hasta ahorita este panorama, ¿vale? Entonces, vámonos ahora, si quieres, con el progenitor mieloide, que es el más como complejo, el más difícil en teoría. Aquí yo te voy a decir cuáles son los que te preguntan, no te preocupes, porque no todos te los preguntan, ¿va? Entonces, para una célula dendrítica necesitas algo conocido como FLT3. FLT3, ¿ok? Este al menos, doctores, nunca, al menos en los últimos 3 departamentales de hace 3 años, obviamente, no lo han preguntado jamás. El FLT3 es muy curioso, es una citosina que incluso hoy en día se lleva a cabo investigaciones porque está asociada con leucemia en pacientes pediátricos. ¿Este tiene alguna mutación, doctores? En pacientes con leucemia, principalmente es leucemia mieloide. ¿Alguien sabe qué es leucemia, doctores? Así como a términos burdos como para entendernos. Si yo soy un paciente y no entiendo nada de estos términos, ¿qué me dirían? ¿Qué es una leucemia, doctores? Es que, muy bien, perfecto. Y nos dice Ingrid, cáncer en la sangre, ¿no? Entonces, si ustedes a lo mejor ven o lo van a ir viendo, hay leucemias mieloides y hay leucemias linfoides. Es decir, cáncer en la sangre, si nos dicen que es una leucemia mieloide, porque alguno de estas células es la que está afectada y es la que nos está produciendo dicho cáncer, dicha proliferación, ¿va? Y si es una leucemia linfoide, es porque alguna de todas estas células es las que está haciendo el pedo para tener cáncer. Entonces, eso es muy interesante. Ya de aquí sacamos incluso términos para patología. Leucemia mieloide, ya después se divide en una aguda o crónica, leucemia linfoide aguda o crónica, y cada uno de esos tiene características clínicas, cada uno de esos tiene un diagnóstico diferente, cada uno de esos tiene un tratamiento diferente, ¿vale? Entonces vean cómo desde ahorita, a lo mejor con términos muy simples, ya podemos incluso aquí, Che Jesus ya se va a unas clases de leucemia así para ver de qué trata, ¿no? Casi, casi. Entonces, pero ¿qué crees? A pesar de que es muy interesante no te lo van a preguntar en ninguno. Entonces, relájate. A lo mejor, o sea, sí, si quieres mi opinión, si lo conoces, muchísimo mejor. Si de pura casualidad dices, no estudié nada y voy a estudiar un día antes, 2 días antes, que no es normal hacer eso en medicina, típico, pues ya, no te lo aprendas, ¿sale? Y ya nada más te vas con los que te voy palomeando, que son como los más top, ¿va? Entonces, ahí está el FLT3, es una citosina. Si te preguntan cuál es la función del FLT3, es diferenciar a una célula dendrítica. Y ya, ¿ves? Es muy sencilla su función con el esquema. ¿Por qué? Porque todo está relacionado de esta forma. Si yo te pongo una citosina aquí, pues su función es diferenciar a un granulocito en específico, ¿ves? Y ya está. Entonces no te preocupes, les pongo la tablita de todas formas, ¿vale? Vámonos con la siguiente citosina para los granulocitos, doctores. Aquí muy interesante, aquí se va a poner en juego algo que se conoce de la siguiente forma, doctores. La citosina va a ser la siguiente, GCSF. La necesito, te la voy a palomear, ¿ok? Porque es importante para diferenciarte a granulocito.
¿Qué es la GCSF? Todas, a final de cuentas, todas las que estamos viendo son hematopoyetinas porque tienen que ver con la hematopoiesis. La GCSF, te lo voy a colocar yo creo que aquí arribita. La GCSF significa lo siguiente, la F de factor, este de stimulate, que es estimulador, ya la cagué, estimulador, ok, la C de colonias, estimulador de colonias, la G de granulocitos, ¿vale? Granulocitos. Entonces, factor estimulador de colonias de granulocitos. Su nombre lo dice, factor estimulador. ¿Qué va a estimular? Es una citosina, una hematopoietina que estimula el que se diferencien colonias, es decir, células a final de cuentas. ¿Cuáles células? Específicamente granulocitos, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, ¿vale? Entonces, si te preguntaran, ok, ¿qué citosina se necesita para la diferenciación en la hematopoiesis o durante la hematopoiesis del neutrófilo? La respuesta es GCSF, factor estimulador de colonias de granulocitos, ¿ok? De granulocitos. Si lo queremos saber así, de alguna forma divertida, estas hematopoietinas prácticamente es como la comida que necesita para que crezcan a estas células, ¿vale? Entonces, para que lo veas de esa forma, ¿ok? ¿Dudas aquí, doctores, con el GCSF? Queda claro su significado y queda clara su función para tanto el neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Es para los tres. ¿Por qué? Porque son los granulocitos. ¿Queda clara esta parte? ¿Tienen alguna duda ahí? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten, doctores y doctoras? Ahí me lo van poniendo, me lo van diciendo, como ustedes gusten, ¿sale? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo claro hasta ahorita con los significados que llevamos? Yo me quedé con duda de cuál. ¿Cuál? XFL3. Ah, me imagino que te refieres a FLT3, ¿no? Ingrid, que pues, es el único que hemos puesto, pero es ese, me imagino. ¿Cuál es su significado? Como tal, no tiene un significado, un nombre, ¿ok? El FLT3 es considerado un factor también de transcripción, ¿ok? Ahorita, por ejemplo, primero se descubrió como una citosina, la cual involucraba para diferenciar a una célula dendrítica, pero específicamente es un factor de transcripción. Yo no les comenté eso de factor de transcripción porque en estudios recientes apenas descubrieron eso. Entonces, ¿para qué te meto más choro a lo mejor si te digo, también es un factor de transcripción y por eso es que se relacionó a las leucemias y todo el rollo? Entonces, pero como tal un significado así, nombre por nombre de la letra, no lo tiene. Es un factor de transcripción, es el factor de transcripción L3 y listo, ¿sale? Pero para al menos esta clase de inmuno, quédate con que es una hematopoietina para diferenciar a la célula dendrítica. ¿Pude resolver tu duda, Ingrid? Cuéntame. ¿Sí? Ok, perfecto. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos, doctores? Por ahí cuéntenme, para saber si ya podemos seguir avanzando, nos detenemos en alguna dudilla, cuéntenme. ¿Todos los demás bien? ¿Seguros, seguros? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sigue, Jesús? Lo que sigue a continuación es que vamos a ver las siguientes citocinas involucradas. ¿Qué crees? Van ahora los monocitos. Los monocitos están súper fáciles también. Una vez que tú ya supiste el significado de FSCG, aquí nada más le vas a cambiar la G por la M. Es decir, va a ser la MCSF. Es decir, factor estimulador de colonias M de quién creen, de monocitos y macrófagos. Si te preguntan cuál es la función del MCSF, o te lo pueden poner completo, cuál es la función del factor estimulador de colonias de monocitos, es justamente diferenciarse hacia monocitos y macrófagos, ¿ok? Entonces, ahí está su función. De los eritrocitos, muy interesante, aquí en los eritrocitos tenemos algo, ¿ok? Que incluso se correlaciona a nivel de riñón,
que es la famosa eritropoyetina. Es la famosa, yo creo que lo voy a poner incluso horizontal para que quepa, doctores. Es la eritropoyetina. Ahí está, ¿sale? Entonces tenemos la eritropoyetina. Ese te lo puse en X porque no te lo van a preguntar para inmuno, pero tiene que ver y está involucrado para darnos los eritrocitos. Incluso aquí lo podemos correlacionar. Créanme que todo se correlaciona, doctores. Un ejemplo, yo que estuve en San Luis haciendo el internado allá en el piso de medicina interna, en diálisis específicamente, es cuando ahí tenemos pacientes que sus riñones realmente ya no funcionan, ya no sirven tanto para eliminar como para sintetizar, ¿ok? ¿Y qué creen? La eritropoyetina, esta cosa de aquí, doctores, es muy importante. ¿Por qué? Porque se produce justamente en los riñones y justamente nos sirve para diferenciarnos los eritrocitos. Entonces, imagínense que estos eritrocitos, yo les mencioné qué molécula llevan pegada, que a su vez transporta oxígeno, doctores. ¿Qué molécula lleva pegada el eritrocito? ¿Qué transporta oxígeno? Muy importante. ¿Cuál? ¿Cuál es esa molécula que está pegada a los eritrocitos? Que de hecho son 4 moléculas para crear una. Ya lo van a ver en fisiología, que transporta oxígeno. ¿Cuál, doctores? Anímense, anímense. ¿Cuál creen? Es la famosa que la mencionamos ahorita incluso hace unos momentos. ¿Cuál tiene, doctores? La famosa qué. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La, la cual. Los eritrocitos tienen esta molécula para transporte de oxígeno. ¿Cuál, doctores? Les voy a ayudar. Y lo puedes ya correlacionar para que tengan o puedas clasificar anemia. La famosa ¿qué, doctores? Muy bien, ahí Perla nos dice hemoglobina. Sí es correcto, Perla, la hemoglobina. Entonces, esto es muy lógico. Por ejemplo, en esos pacientes que no funciona el riñón y ya no produce eritropoyetina, por lo tanto va a haber una ¿qué? Una disminución en la producción de eritrocitos. Por lo tanto, ¿qué? Vas a tener menos eritrocitos y vas a tener menos hemoglobina transportada. Por lo tanto, en ese paciente con insuficiencia renal, puedes decir que una parte de su clínica va a tener anemia, doctores, le va a dar anemia. Es por eso que cuando tú tienes que pasar indicaciones en el internado así, le dejas eritropoyetina a tantas tabletas o a tantas dosis y ya se la pasan a tu paciente. ¿Por qué? Porque hay que darle justamente eritropoyetina para producir eritrocitos, haya suficientes eritrocitos para transportar esa hemoglobina y la hemoglobina ya no esté baja, ¿sale? Entonces vean cómo desde algo tan simple aquí ya nos pasamos hasta un güey que es insuficiente renal y ya vimos un poquito, a lo mejor muy general, la fisiopatología de esto y el por qué presentan anemia, ¿va? Entonces vean cómo todo está correlacionado, doctores. Ahorita yo sé que a lo mejor lo voy a tratar de hacer, que durante las clases siempre se los asocie con algo patológico, con algo chido, con algún estudio de imagen, con algún estudio de sangre, con alguna patología para que sepas la importancia de ello, ¿va? Entonces, vámonos con los siguientes, son los megacariocitos. Los megacariocitos necesitan de algo denominado como IL-11, doctores. La IL-11, es decir, la interleucina 11. Creo que ahí se ve un poquito, se puede malentender como puras I, así que se los voy a poner igual un poquito de costado. Interleucina 11, ¿sale? Ahí está mejor. La interleucina 11 también te la pongo con X, ¿por qué? Porque no se la suelen preguntar, entonces para que se me relaje, ¿vale? Por último tenemos los mastocitos y ¿qué creen? Ya lo conocen. Los mastocitos se ha descubierto que esta cosita de acá, que es lo mismo para los granulocitos, también repercute en los mastocitos. Entonces aquí, ¿ok? Aquí sí ponemos una palomita y va a ser la misma citocina. ¿Cuál es esa? La G de granulocito, CSF, factor estimulador de colonias de granulocitos para los mastocitos. De todas estas, Jesus, ¿cuál es la más preguntable? Ojo, aguántame aquí, quiero que también notes algo. Aquí, doctores, con un azulito, les vamos a poner algo coqueto. Aquí no hemos puesto citocinas,
¿ok? Aquí no hemos puesto citocinas. ¿Lo hiciste al propósito o qué, pinche Jesus? No, ¿ok? Esto lo vamos a dejar para cuando veamos las célula por célula y pasemos monocitos y macrófagos, porque vamos a ver más adelante que yo tengo dos tipos de monocitos. Ningún libro o casi la mayoría de ellos no te dice eso, pero tengo dos tipos de monocitos y a su vez tengo dos tipos de macrófagos, ¿ok? Entonces, dependiendo del monocito o del macrófago, va a corresponder la citocina que coloquemos aquí, que van a ser en otras clases más adelante, ¿vale? Eso lo dejamos inconcluso como un signo de qué citocinas irán ahí. Más adelante lo vemos, ¿ok? Pero quiero hacerte ver que las interleucinas hasta ahorita, las más top, las más importantes, de todas las que llevamos, brother, las voy a poner con amarillo, es interleucina 9. ¿Por qué? Porque es exclusiva para progenitor mieloide. GCSF, ¿por qué? Por granulocitos y MCSF. Y ya, son las únicas tres más importantes, ¿de acuerdo? Que sepa su función. Y si te das cuenta, es como que, ok, vimos bastantes, pero solo son tres como las más top, ¿vale? Vámonos ahora con el progenitor linfoide. El progenitor linfoide acá nosotros comentamos, ¿no? Nosotros comentábamos que tenemos células dendríticas, es la misma, doctores, el famoso FLT3, ahí está. Tenemos a los linfocitos T, muy importantes estas dos, la interleucina 2, ahí está, muy importante para el B, la interleucina 4, incluso esta sí la podemos poner por ahí ya, interleucina 4 para el linfocito B, e interleucina 15. Ojo, yo les dije, doctores, interleucina 15, yo les mencioné que los linfocitos no son tema de este bloque, más sin embargo, estas tres citocinas sí apréndanselas. ¿Por qué? Porque obviamente el departamento te va a decir, ok, sí, está bien. Los linfocitos, su estructura, sus funciones, su clasificación, cómo generan esos receptores no es de este bloque, pero las hematopoietinas, claro que son de este bloque y por eso es que yo te las pregunté en el departamental, ¿va? Entonces, recuerden, interleucina 2, ¿para qué sirve? Para diferenciación hacia linfocitos T. Interleucina 4, ¿para qué sirve? Para diferenciación hacia linfocitos B. Interleucina 15, ¿para qué sirve? Para diferenciación de células NK, ¿ok? Que son las famosas natural killer. Estas tres que te acabo de palomear son importantes. Esta no, ¿vale? Entonces, para que ahí lo tengan presente, para que lo tengan a la mano, ¿sale, doctores? Ahora sí, ya terminamos todo. Obviamente estas dos sí son muy importantes, son los marcadores de la madre. Me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda hasta aquí, doctores? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no les haya quedado claro? Con toda confianza, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Sabes? Ya me perdí. Ya vamos avanzando. Cuéntenme, doctores, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? A ver. Ya sea que me lo comenten por mensajillo. Cuéntenme. A ver, ok. Ok, todo bien, bien, perfecto. Vamos bien. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué sigue? No, hombre, ya cuando lleguen a sus clases de inmuno, ustedes créanme que van de mi correr, o sea, mi propósito es que lleguen al tiro, o sea, con inmuno, para que ni siquiera ya estudien inmuno, ustedes ya nada más como una repasada y listo, ¿ah? Entonces, después de esto de hematopoiesis, ¿qué sigue, crack? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a ver? Vamos a agarrar célula por célula para ver sus características. Es lo más tardado, a lo mejor. Es lo más tardado, pero de ahí parte, inclusive créeme, entender estudios de sangre que vienen los pacientes y dicen, doctor, ya me hice una biometría hemática, así se llama. El estudio para analizar todas estas células sanguíneas son biometría hemática, ¿ok? Entonces, la mayoría para entender la fisiopatología de algunas enfermedades
parte de conocer las células perfectamente, desde bacterias, hongos, parásitos, virus, tanto el virus de VIH, algo complejo como el que es el VIH, para más o menos entender qué es su fisiopatología. Todo a partir de solo conocer las células, ¿sale? Entonces vamos a ello, doctores, vamos con nuestro siguiente lienzo, que va a ser este. Va a ser este aquí nuestro siguiente lienzo. Si tú puedes ver, aquí más o menos dividí nuestro lienzo en 4, ¿va? Creo que el de ustedes los dividí no más en 2, no recuerdo, pero lo dividí aquí en 4. Aquí, doctores, pues tenemos a mi célula, la primera que vamos a hablar. Todos estos representan a combatientes de un ejército de la famosa Superliga de Inmunófagos, ¿ok? Y estos son los que justamente van a combatir por nosotros contra dichas infecciones. Entonces, todos estos, ¿ok? Es una célula. Estos de acá es otra célula nada más, ¿va? Doctores, más o menos por su forma, como lo ven, con muchos gránulos, con una carita sonriendo ahí, núcleo con múltiples lóbulos, ¿qué célula creen o se imaginan que sea? Así como de, creo que puede ser chance esta célula. ¿Cuál? ¿Cuál sería nuestro primer este, agente de la Superliga? ¿Qué célula se imaginan que sea esta que es con la que vamos a empezar, doctores? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? Va a ser el famoso ¿qué? El famoso neutrófilo, ¿va? Este de aquí es el famoso neutrófilo. Este es el neutrófilo. Ojo, prácticamente el de al lado, obvio, también es un neutrófilo. ¿Por qué lo trataste? ¿Por qué nos pusiste dos esquemitas? Porque a veces son muchas cositas que hablar de las células, entonces, pues, obviamente necesitamos un poquito más de espacio, ¿va? Entonces, aquí vamos a poner que también estamos hablando de nuestro neutrófilo, ¿vale? Ahí está. Ok, listo. Vamos a poner aquí. Este primer integrante de la Superliga, doctores, va a tener algo llamado, vamos a decir, superpoderes. En los superpoderes vamos a describir algunas características, ¿ok? Y algún poder, en este caso alguna función, ¿sale? Entonces vamos a poner hasta arriba que vamos a abordar sus famosos superpoderes, ¿ok? Aquí van a ir los superpoderes. Estos superpoderes son importantes y yo te los voy a correlacionar, créeme, te los voy a correlacionar con patología, porque así te viene en tu examen departamental y ya incluso a partir de ahorita tú me puedas decir, güey, me llegó un paciente o a lo mejor me llegó un familiar que me decía que tenía y más o menos le pude decir, ¿vale? Entonces, ¿qué onda con la Superliga de el neutrófilo? ¿Cuáles son sus superpoderes, Jesús? ¿Con cuáles vamos a empezar? Lo primero que tienes que saber es en qué cantidad, ¿no? ¿Qué cantidad de neutrófilos más o menos tenemos en sangre? ¿Ok? Eso es muy importante y tú lo viste incluso ¿cómo se llama? En una materia llamada histología posiblemente. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es que son las células más abundantes. Los neutrófilos, doctores, son las células más abundantes de todas, de los linfocitos, de los eosinófilos, obviamente en condiciones normales, ¿ok? Puedo tener un cáncer de células del eosinófilo y obviamente los eosinófilos van a estar hasta arriba, pero en condiciones normales, las células más abundantes es el neutrófilo, ¿ok? Aproximadamente en el estudio de sangre que solicitamos, tendrían que estar entre un 50 a un 70%, ¿ok? Una de las características interesantes del neutrófilo, ¿cómo lo puedes ver? Aquí tiene un ¿qué? Un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo. Al microscopio, tú lo puedes ver como una célula, ¿ok? Con un núcleo segmentado o con un núcleo multilobulado. Es lo mismo, ¿sale? Entonces vamos a poner esa otra característica, doctores. Vamos a poner aquí que tiene, doctores, ¿ok? Cuenta con un núcleo segmentado
el cual a su vez normalmente suele tener de 3 a 5 lóbulos, más o menos. No te preocupes, yo ahorita te voy diciendo cuál de todo te tienes que saber un poquito más para tu examen departamental, de todo lo que veamos, ¿vale? ¿Qué crees? Ahora viene algo interesante, doctores. Vamos a ver una de sus funciones del neutrófilo, ¿ok? La primera función top del neutrófilo es que tiene que ver con el proceso de inflamación aguda. Inflamación aguda, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Esto quiere decir, doctor, doctora, que todo proceso que tenga que involucrar una inflamación aguda, los neutrófilos ahí van a estar. Ya después iremos viendo para qué me ayuda, pero ahí van a estar, ¿ok? Esta inflamación aguda, más que nada se refiere como a algo por microorganismo, alguna infección por bacteria, por hongo, principalmente esos dos, ¿ok? Pero sí se refiere más que nada por microorganismo, ¿ok? Muy importante eso, doctores. Entonces, vamos a hacer, ahorita les doy una pista de algo muy interesante, pero mientras tanto, si son las células, ¿no? Si tú me estás diciendo, Jesus, que son las células que están involucradas en una inflamación aguda, recuerda siempre esto, pregunta de departamental. Los neutrófilos son, ¿ok? Son las primeras, doctores, células en llegar a un sitio de infección, a un sitio de infección. Pregunta departamental, muy importante, ¿ok? Los neutrófilos son las primeras células en llegar en chinga a un sitio de infección. Obviamente ahí la bacteria va a desencadenar un proceso de inflamación, que ya lo iremos viendo poco a poco. Aquí obviamente la infección, te digo, ojo, incluso aquí tú ya te lo puedo correlacionar aún más. ¿Cómo, Jesús? Los neutrófilos solamente se van a ver aumentados del porcentaje de cantidad ante bacterias, o sea, nos ayuda a combatir bacterias, doctores, y hongos. Nos ayuda a combatir estos dos agentes patógenos. Entonces, si tú de repente tienes un estudio de sangre y tú ves las bacterias que están por arriba de esto, que tengan un 85, 90%, dices, híjole, mi paciente, a lo mejor no lo tengo, no he visto ni incluso la clínica, pero están muy elevados sus neutrófilos. Puede tener una infección por bacteria o por hongo. Hay que checar dónde tiene esa infección. Y por ende está ocasionándose un proceso llamado inflamación aguda. ¿Ok? Ahora yo te lo voy a correlacionar. Doctores, ¿a alguien de ustedes les han hecho alguna operación? ¿A alguien de ustedes les han hecho una operación, por ejemplo, que le hayan quitado la vesícula, que les haya quitado el apéndice, algo? ¿Alguien que nos quiera compartir que ya no tiene apéndice o vesícula? Porque aquí los neutrófilos, por ejemplo, juegan un rol muy importante, ¿vale? Veamos lo siguiente. Todo lo que tenga la terminación, todo lo que tenga la terminación, doctores, itis significa inflamación, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con apendicitis. Ahí está. Una inflamación e infección del apéndice. Si yo, por ejemplo, tengo una infección e inflamación en el páncreas, se va a llamar pancreatitis. ¿Ok? Si tengo una inflamación, por ejemplo, en la vesícula, ahí el término que se utiliza es una colecistitis. ¿Sale?
Entonces, ok, Jesus, pero ¿para qué me dices todo esto? ¿O qué tiene que ver con los neutrófilos? Porque yo te estoy diciendo, son tus primeras células en llegar ante un proceso de infección y de inflamación, cosa que puede pasar en tu apéndice, en tu páncreas o en tu vesícula, ¿ok? Si tú ves el estudio, ¿ok? Los neutrófilos van a estar elevados. ¿Cómo te lo pueden preguntar a ti en tu DEPA entonces, Jesus? ¿Ok? ¿Cómo me lo van a preguntar a mí? A ver, cuéntame. Te van a poner un caso clínico. Paciente de tantos años de edad, que tiene náuseas, tiene vómitos, te van a aventar un choro, tiene fiebre, le haces estudios de laboratorio, que le haces estudios de sangre y encuentras que tiene apendicitis. Por lo tanto, tú sabes que las células que esperarías encontrar en el estudio de sangre elevadas son, inciso A, neutrófilo, inciso B, eosinófilo, inciso C, macrófago. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, neutrófilos, ¿de acuerdo? Otra pregunta, ¿cuál sería? Sería la siguiente, que son las primeras células o son, sí, son conocidas o son consideradas las primeras células en llegar a un sitio de infección una vez realizado. ¿Cuál es la respuesta? Listo, neutrófilo, ¿ok? ¿De qué otra forma te podrían preguntar? Paciente pediátrico, el cual se encuentra cursando con un proceso inflamatorio de tipo agudo. Tú sabes que las células principalmente involucradas en él son, ¿cuáles? Los neutrófilos. Ojo, aguda, porque tengo inflamación aguda y tengo inflamación crónica. En una inflamación crónica, por ejemplo, en alguna bronquitis, que ya suele ser crónico en los pulmones, bueno, en los bronquios, suele ser o sea, incluso esto es para todo, ¿vale? Todo lo que sea inflamación crónica, siempre van a estar dos células, los linfocitos T y los macrófagos. Para una crónica, linfocitos T y macrófagos. Para una inflamación aguda, que es en el momento, es algo de inicio brusco, de inicio rápido, los neutrófilos, ¿vale? No se olviden de eso. Otra función o otra forma de preguntárselo serían, son las principales células que nos ayudan a combatir bacterias u hongos, ¿ok? Mediante procesos de inflamación aguda. ¿Tú sabes qué son quiénes? Los neutrófilos. Muy bien, ¿sale? ¿Qué combaten? Combaten bacterias y combaten hongos. De todo esto que te puse, ¿qué es lo importante? Asterisco a inflamación aguda, asterisco a estos, porque te lo pueden correlacionar con un caso clínico, como de los que te comenté, asterisco a que son las primeras células en llegar y asterisco a que nos ayudan a combatir bacterias y hongos, ¿vale? Ahora, el neutrófilo, ok, realiza dos cosas muy importantes, que a lo mejor no las vamos a ver ahorita, pero las vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Qué son esas cosas, Jesús? Recuerda que el neutrófilo tiene la función de realizar fagocitosis. Fagocitosis. Es un tema que vamos a ver más adelante. Y tiene número dos otra función de realizar algo llamado netosis. Netosis. ¿Ok? ¿Qué es fagocitosis? Yo sé que les ha pasado a lo mejor de repente ustedes nos imaginémonos que nos vamos de peda, ¿no? Ahí ya todos ustedes se van de peda porque pasaron a segundo año y de repente ves a tu crush, ¿ok? Tú eres el neutrófilo y ves a tu crush. De repente ustedes ven, ¿no? Que está bueno el baile, se te acerca tu crush, tienen buen conecte, hay buena química, se está dando como que todo en sueños en un día. ¿Qué es lo primordial que harían, doctores? ¿Qué harían? Si todo está saliendo bien, ¿a qué se animan, doctores? ¿A qué se animan? ¿A qué se animan? A ver, coméntenme en el chat, mínimo como para distraernos un ratito, ahorita seguirle dando. ¿A qué se animan? ¿Qué harían cuando ven al crush y ven que todo está saliendo bien? ¿Ven la oportunidad? ¿De qué se animarían en ese momento con su crush, doctores y doctoras? Cuéntenme, a ver, ¿qué harían? ¿Qué harían? A ver, sin pena, ¿qué harían, doctores? A ver. Eh, ya me acordé, se lo come. Ahí dice Ingrid por ahí, ¿ok? Es prácticamente, yo iba a decir algo más relajado, algo como unos besos, pero bueno, de ahí Ingrid dice, ya, yo me lo como, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la fagocitosis es comer, es ingerir, ¿ok? Es lo mismo que a lo mejor vemos en el ejemplo, yo me lo como, ¿no? Entonces,
El neutrófilo tiene la capacidad de comer. A quién se va a comer? ¿A quién se va a agarrar a una comida de besotes? A las bacterias y a los hongos. Obviamente, una vez que se lo coma, vamos a ver qué enzimas, qué proteínas, qué cosas tienen en sus gránulos para erradicar a esa bacteria y a ese hongo. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, recuerden, fagocitosis, chuscamente véanlo, significa comer, ¿ok? Significa comer. ¿Y para qué se lo quiere comer? Para matarlo en su interior, ¿ok? Muy importante. ¿Y netosis qué es? La netosis, fíjate que es lo siguiente, doctores. Fíjense que voy a poner a lo mejor un ejemplo, a lo mejor que suena como negro, como un chiste negro, pero que suele pasar lamentablemente. Hay estudiantes de medicina, hay estudiantes de química, que química también es una carrera muy compleja, ¿no? En donde estudian, y de tanto estrés que tienen, se terminan matando, se terminan muriendo, se terminan, ya sea que ellos mismos se decidan colgar, se decidan a veces saltar de un edificio a otro, o sea, lo hemos visto. Y el neutrófilo es así, doctores. El neutrófilo cuando tiene mucho estrés celular, cuando ve que algo anda fallando en él, cuando él ve que no puede porque tiene algo que le dice que posiblemente está infectado, se muere. Él mismo dice, se agarra el cuchillo y dice, ¿sabes qué? Lo siento, carnal, prefiero morirme a causarle daño al sistema inmune, pum, y se mata, doctores. ¿Ok? Y en eso consiste la netosis. Obviamente tiene que ver con un proceso de moléculas y de serie de pasos que vamos a ir viendo más adelante, pero ahorita quiero que sepas que hace dos cosas, fagocitosis y netosis. Entonces, ¿qué es la netosis? Es la muerte del neutrófilo, es la muerte que se da el neutrófilo. Cuando todo anda mal y está muy estresado, dice, ¿sabes qué? Pum, me muero. Y él mismo se mata, ¿sale? Entonces, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Estas características que te acabo de poner son las importantes. No se les vaya a olvidar, ¿sale? Aquí incluso les pudiéramos preguntar lo que apenas vimos, doctores. ¿Qué tipo de citosina o de hematopoyetina se necesita para que el neutrófilo pueda diferenciarse? Pues la famosa GCSF, factor estimulador de colonias de granulocitos, ¿vale? Ahí está. Ya incluso lo estamos recapitulando, ¿vale? Entonces vean eso de los superpoderes. Entonces vean esto de lo que acabamos de ver para que ahí lo tengan presente, para que ahí lo sepan. Muy importante, todos los puntos de asteriscos es porque te pueden venir en tu examen departamental, ¿vale? Ahora vamos con la otra parte. Por ejemplo, aquí podemos seguir nuestra dinámica. Ok, la fagocitosis, se lo come. ¿Para qué se lo come? Para que una vez en la pancita, por ejemplo, aquí imagínate, brother, aquí imagínate que tenemos una bacteria ya en su pancita, ¿ok? Y todas estas moléculas moraditas son gránulos, ¿ok? Son gránulos que almacenan ciertas cosas. Una vez que está dentro, doctores, la bacteria, el pinche neutrófilo dice, nada, ¿sabes qué? Yo sí soy ojete. Yo te voy a atacar con lo que tengo, ¿ok? Con lo que tengo, doctores. ¿En dónde? Con lo que tengo o estoy almacenando en mis gránulos. ¿Sale, doctores? Vamos a poner con rosita aquí, con moradito. Gránulos. Gránulos. ¿De acuerdo? En los gránulos, doctores, se almacenan muchas cosas y son preguntables también a nivel departamental. Por ejemplo, yo puedo tener, doctores, vamos a empezar, yo puedo tener gránulos primarios, que son como un almacén, como una cisterna, si quieres verlo así, gránulos primarios. En algunos libros a veces utilizan el sinónimo o el nombre de gránulos azurófilos, ¿de acuerdo? En otros libros utilizan el sinónimo de gránulos inespecíficos. Doctores, aquí te tienes que aprender muy bien
que tiene estos tres nombres. ¿Por qué? Porque a veces en el DEPA, supongamos que tú dices, bueno, me aprendo gránulos primarios, secundarios y terciarios, listo, se chingó. Pero a veces en tu DEPA dice, no sé, la mieloperoxidasa, tú sabes que corresponde o pertenece a qué tipo de gránulo en el neutrófilo. Y viene inciso A, azurófilos. Inciso C, específicos. Inciso D, terciarios. Y dices, verdad. O sea, yo nada más me sorprendí como primarios, secundarios y terciarios y se chingó. No, importa mucho esto, doctores. Los sinónimos para tu departamental, ¿vale? Y también lo otro que te van a preguntar es, ¿qué contienen esos gránulos, Jesús? Los gránulos primarios, azurófilos o inespecíficos, tenemos a la famosa MPO, que nos ayuda, por ejemplo, para las especies reactivas de oxígeno, que lo vamos a ver más adelante, incluso eso ya lo viste en bioquímica un poquito, es la famosa mieloperoxidasa, ¿sale? Mieloperoxidasa, y está, brother. Hay otras que, por ejemplo, se conocen como las famosas defensinas. Defensinas son moléculas que vamos a ver más adelante en el tema de barreras, barreras safe, barreras físicas, barreras químicas y barreras biológicas, ¿vale? Entonces no te me angusties, pero ahí está, defensinas. ¿Qué otro tenemos? Tenemos, por ejemplo, a las famosas catelicidinas. Las catelicidinas, doctores, sidinas, también son moléculas que nos van a ayudar. Tú tranquila, ¿sale? Y tranquilo, más adelante los retomamos. Vamos a poner que tenemos algo llamado hidrolasas, las famosas hidrolasas ácidas. Todas estas vamos a ir viendo sus funciones poco a poco, tranquilos, ¿sale? Ahí está. Muy importante, las catelicidinas, doctores, las van a conocer como dentro de un grupo llamado péptidos. Péptidos antimicrobianos. Antimicrobianos. Es decir, péptidos, que es literal un péptido, una molécula que va en contra o ataca a los microorganismos. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, de estas cuatro cosas, ¿cuáles te han preguntado en tu examen departamental? Te han preguntado de la mieloperoxidasa y te han preguntado de las defensinas. Ojo, recuerda que el asterisco no significa nada más apréndete eso, no. Significa que pongas mucha atención en que lo más importante es eso, pero no por eso significa que no te pregunten las catelicidinas o las hidrolasas ácidas, ¿vale? Eso es lo que quiero dejar bien en claro, doctor y doctora, ¿va? Entonces, en los gránulos primarios azurófilos inespecíficos tenemos esto de aquí. Entonces, una vez que la bacteria entra, estos gránulos, si son los primarios, liberan todo su contenido y hacen ciertas funciones. La mieloperoxidasa, por ejemplo, se ocupa para las especies reactivas de oxígeno y así se puede eliminar a la bacteria. Las defensinas tratan de hacerle un hoyo, por así decirlo, a la bacteria. Las catelicidinas tratan de hacerle otra cosa. Ya las funciones las vamos a ir viendo más adelante, porque pues las vamos a ir correlacionando poco a poco, ¿va? Ahorita nada más me interesa como que sepas qué hay en cada gránulos. Ahora, si tenemos gránulos primarios, tenemos qué cosa, Jesús. Tenemos número 2, gránulos secundarios. Los gránulos secundarios también lo puedes encontrar con como específicos, ¿sale? Específicos, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de gránulos, doctores, ¿qué pudiéramos tener ahí dentro de ellos? Aquí vamos a tener otras cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos a las famosas, déjenme ver si va a caber, si lo junto así. Tenemos a las famosas lisosimas, que vamos a ver más adelante, como su nombre lo dice, son un tipo de enzimas. Tenemos, por ejemplo, a la famosa lactoferrinas. Ahí está, las lactoferrinas. Tenemos a otros, por ejemplo, conocida como la gelatinasa. Gelatinasa, ahí está. Tenemos otras, claro que sí. Por ejemplo, tenemos a en algún punto, tenemos a las fosfolipasas. Fosfolipasas, ¿ok?
Muy interesante eso de las fosfolipasas, porque esas tienen que ver, por ejemplo, cuando vas a producir algunos factores de la cascada de coagulación o vas a producir la ciclooxigenasa y el tromboxano, pero todo eso no te preocupes, lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Entonces tenemos las fosfolipasas, tenemos incluso algo denominado como colagenasas, claro, también tenemos algo denominado como colagenasas. Tranquilos, yo sé que ahorita suena mucho, pero es muy sencillo, ¿va? Lo iremos viendo. Estas dos, lisozima y lactoferrina, también son consideradas como péptidos antimicrobianos. Ya en su momento yo te voy a decir qué es lo importante de ellos, ¿va? Péptidos antimicrobianos. Ahí está. De estas, Jesus, ¿cuál nos podrías recomendar que te preguntan más? Lisozima y lactoferrina. Son las más preguntables. ¿Sale? Ok. Vámonos con los gránulos. ¿Qué cosa, Jesus? Los gránulos terciarios, ¿vale? Vámonos con los terciarios, doctores. Cuéntame, ¿qué rollo con los terciarios, mis Jesus? Con los terciarios nada más tenemos dos, ¿ok? Dos tenemos, que son las fosfatasas, ojo, las fosfatasas, y tenemos a las poderosas metaloproteinasas, a las metaloproteinasas. ¿Cuáles son las más importantes? Nada más han hecho una vez una pregunta de estas y preguntaron las metaloproteinasas. ¿Qué te preguntaron? Preguntaron, ¿cuál de los siguientes contenidos pudieras ver que se encuentran en los gránulos terciarios del neutrófilo? Te ponen inciso A, mieloperoxidasas, inciso B, defensinas, inciso C, lactoferrina o inciso D, metaloproteinasas. Y la respuesta era metaloproteinasas, ¿va? Entonces, obviamente tú en los libros a lo mejor te puedes encontrar más enzimas. No digo que no, porque sí, hay muchas. Estas son las más importantes y las que te van a preguntar, ¿vale? Entonces, para que lo tengas presente, lo tengas ahí a la mano, ¿ok? Doctores, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto con respecto al neutrófilo, de sus funciones o superpoderes y del contenido de sus gránulos? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Cómo vamos ahí, doctores? ¿Vamos bien? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Ya me revolví, mi Jesus. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, doctores? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme, cuéntenme, a ver. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo lo Vamos ven? viendo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, vamos a terminar la clase con lo siguiente que les voy a comentar. Sale más o menos para que vean una idea de lo que vamos viendo con el neutrófilo, para que no te quedes nada más así con la noción, ¿vale? Vamos a verlo primero en imagen. Esto, aquí dice un macrófago, ¿va? Aquí dice un macrófago, más sin embargo, lo que es el macrófago, ¿ok? Lo que es el macrófago, el neutrófilo y un poquito la célula dendrítica, esos tres tipos celulares hacen la fagocitosis, ¿ok? Realizan la fagocitosis, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una bacteria representada de color azul, ¿ok? Representada de color azulito, que es esta. Si ustedes se dan cuenta, esa bacteria de color azul tiene ciertos puntitos verdes. Un puntito verde, otro 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 puntito verde. ¿Vale? Ahí están los puntitos verdes. ¿Ok? Ahí tenemos esa bacteria. Entonces, esas bacterias van a ser reconocidas por receptores. De hecho, si yo les quisiera decir un poquito lo siguiente, ustedes ya más o menos lo saben, doctores. ¿Cómo? Esto nada más es como para correlacionarlo, porque realmente sucede otra cosa, pero nada más como para correlacionarlo. Doctores, los macrófagos y neutrófilos, ¿a qué tipo de respuesta inmunitaria pertenecen? Cuéntenme. Innata adaptativa, ¿cuáles? ¿A una qué? Vamos a recapitular todo lo que hemos visto. Super cool. Ahí nos dice Ingrid, innata. Perfecto, una innata. Ok, vientos. La bacteria lleva algunos puntitos, ¿ok? En su superficie.
Como es una respuesta innata y se le va a presentar bien, en este caso a un neutrófilo, ¿ok? Esos puntitos verdes, ¿qué son, doctores? Y que le pertenecen a un microorganismo. ¿Qué se imaginan que son? Es como si yo les preguntara, dime la especificidad de la respuesta innata. ¿Cuál era la especificidad, doctores? ¿Cuál? Chan, 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 chan. Ánimo, ¿cuál se acuerda? ¿Cuál es la especificidad de la respuesta innata? ¿Cuál, doctores? Muy bien, ahí Alexandra nos dice PAMS y DAMS. En el caso de que tenemos esta bacteria, pues cada puntito verde podría ser un PAM, un patrón molecular asociado a patógenos. Supongamos que es una gram negativa. Entonces pudiera ser que estemos entre lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido, vemos que el neutrófilo tiene este receptor, ¿ok? Ese receptor tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene? Que en este caso es preguntarles cuál es la diversidad de la respuesta innata, ¿ok? ¿Cuál sería la diversidad de la respuesta innata, doctores? Que reconoce a ese PAM, a ese patrón molecular asociado a patógeno. Ahí nos dicen PRR, correcto. Esto es un PRR, receptor de reconocimiento de patrones. Vean cómo lo correlacionamos con lo que ya hemos visto. Para eso me sirven las características. Una vez que es reconocido por este crack, lo que hace es que la almacena en una pequeña vacuola llamada lisosoma a esa bacteria. Una vez que la almacena, lo siguiente es que el contenido de los gránulos, ¡pum!, empieza a entrar para poderla destruir. Esto se puede ver a nivel de este microscopio, claro que sí. Son microscopios especializados cuando lleve un poquito de investigación por ahí. Entonces vamos a ver más o menos cómo se ve ya en video. ¿Les parece? Aquí tengo un chorronal de videos, una disculpa por ahí. Vamos a buscar más o menos cuál es lo que les quiero mostrar. Ok. Miren, por ejemplo, a grandes rasgos, así se ve una fagocitosis. Doctores, aquí lamentablemente creo que no puedo escribir. A ver, pero sí. No me deja escribir aquí o hacer como un rayón, sí. A ver. No me deja hacer rayones, pero más o menos como para que se den una noción, doctores, la la cosita pequeña y la cosa grande, ¿ven cómo la está persiguiendo? ¿Ven cómo persigue la cosa grande a la cosa pequeña? ¿Sí lo alcanzan a ver, doctores? ¿Sí lo alcanzaron a apreciar? Que la cosita pequeña está huyendo de la cosa grande, ¿sí? Perfecto. La cosita pequeña es una bacteria, la cosa grande es un neutrófilo, y entonces lo empieza a tratar de seguir, le va a decir, ¿sabes qué? Tú no eres de aquí, vente, porque mi PRR ya reconoció a tu PAM, ven. Se va la bacteria porque tiene mecanismos de evasión. Se quiere ir, la bacteria ahí sigue y ¿qué cree? Se la chingó, ¿ok? Se la comió, se la fagocitó. Ese es el término correcto, fagocitosis. Entonces, esto es a grandes rasgos. Si lo queremos ya ver a lo que hemos nosotros a lo mejor estudiado, con lo que llevamos más o menos, es lo siguiente. Esta es la fagocitosis. Vean ahí, por ejemplo, yo sé que ahorita cuesta trabajo, pero lo que dice ahí receptor de manosa, ese receptor de manosa es un miembro de los PRR, del receptor de reconocimiento de patrón, ¿va? Entonces, para que lo sepas, es un miembro de la familia. Entonces, vámonos, espérenme, lo que yo quiero hacer. Ahí, por ejemplo, se duplica. Todas esas son bacterias, ¿ok? Que una vez que entran, nuestros receptores las reconocen, ¿ok? Entonces, vean, esa bacteria, ¡pum! Esos PAMs llegan y son reconocidos por los receptores verdes que son los PRR. Y dicen, ¿sabes qué? ¡Pum! Vente. Se forma un pseudópodo. No te preocupes por esto. Se forma una madre que a final de cuentas la almacena en una vesícula. Los gránulos sí, son los dos circulitos pequeños que se acercan. Llegan los gránulos y liberan todo su contenido, es decir,
liberan, por ejemplo, todo lo que es la mieloperoxidasa, liberan las defensinas, las catalicidinas, las lisocimas, la lactoferrina, hacen sus funciones y eliminan a tu bacteria y listo. Así erradicaste, por ejemplo, mediante el neutrófilo una infección, ¿vale? Entonces, es así más o menos como funciona un neutrófilo y también un macrófago porque los dos hacen fagocitosis. ¿Sale, doctores? ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Tienen alguna duda? ¿Les pareció complementario tanto el video a lo mejor muy molecular y el video a gran escala de cómo realmente se ve en la vista, en vida real literal? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Quedó alguna duda con los neutrófilos? Algo que haya quedado ahí al aire? ¿Les surgió algún comentario al ver estos videos? ¿Cómo vamos? Ya sea que participen, les digo, en audio o en el grupo poniéndome, ¿cómo ven? No, Doc, todo muy claro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, yo creo que hasta aquí dejaremos la clase del día de hoy, ¿sale? Les digo, normalmente vamos a lo mejor conmigo si es un poquillo lento, pero que quede todo claro, ¿vale? Entonces, ya acabamos los neutrófilos, ya vimos todo lo correlacionado. Les voy adelantando para que tengan tiempo, doctores, y podamos hacer una dinámica. Pregúntenles a sus familiares si tienen estudios de sangre. El estudio de sangre que yo quiero es la biometría hemática. Biometría hemática. ¿Sale? En esa biometría hemática tú vas a revisar y vienen nombres de células. Leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Así va a venir, ¿vale? Vayan avisándole a sus familiares si tienen una biometría hemática. Cada uno tenga una biometría hemática para unas clases posteriores que vamos a ir viendo y vamos a hacer una dinámica para que este tema de células no solo se quede tal cual textual de lo que aprendas en el libro, sino sepas todo lo que estamos correlacionando. ¿Vale, doctores? Entonces, si pueden conseguir, consigan biometrías hemáticas, así se llama. Arriba dice biometría hemática literal o citometría hemática, pero prácticamente creo que el nombre universal es biometría hemática, ¿sale? Entonces, para que los vayan pidiendo poco a poco, a ver quién tiene sí, quién no tiene. Y el día de mañana vamos a ver eosinófilos, vamos a ver monocitos y vamos a ver los macrófagos, obviamente, que se diferencian de los monocitos. Si nos da chance, vemos basófilos y mastocitos, que yo creo que sí. Ahora sí acabamos esas células para que vean más o menos el rollo de cómo son y vemos la actividad y si nos da tiempo las hago preguntas que yo creo que no nos va a dar tiempo, yo creo que la vamos a dejar hasta la actividad, yo creo que sería posible, ¿sale? Entonces para que lo vayan contemplando, lo vayan pidiendo y pues los vería el día de mañana, primero Dios, yo creo que va a ser a la misma hora, entonces que pasen una bonita noche y los lienzos que falten yo se los mando con tiempo, ¿sale? Entonces nos vemos doctores, bonita noche, que cenen. Me comentan ahí. Ay, ya lo llegó acá. Creo que era un mensaje. Déjenme ver ahí un último mensaje. Algo creo que de la grabación, ¿no? Sí, ahorita todas las grabaciones ya están, obviamente están, ¿no? Pero en cuanto se suba a la nube, la descargo. ¿Sale, doctores? Entonces, que pasen una bonita noche y nos vemos mañana. Que descansen, cuídense. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós, adiós.